Hola a todos. En esta graduación vamos a tratar el tema 7 relativo a la derogatoria convencional de la jurisdicción. Tal como nosotros vimos en el tema 5 relativo a los criterios atributivos de jurisdicción, un asunto de gran importancia e interés en materia de jurisdicción es la aceptación de la autonomía de la voluntad o la posibilidad de que las partes elijan el foro que dirimirá sus controversias. Igualmente vimos, y aquí lo vamos a reiterar, que la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción tiene dos facetas o efectos, uno positivo y uno negativo. El positivo está representado por las nociones de prórroga y elección, mientras que el negativo está representado por la noción de derogatoria. Recuérdense que cuando hablábamos de prórroga, allí estábamos en la situación de que las partes, por el ejercicio de su autonomía de la voluntad, le otorgan jurisdicción a un Estado que sin esa autonomía de la voluntad no tendría jurisdicción para conocer el asunto. Mientras que en el caso de la elección, simplemente las partes de todos los estados que están conectados con el asunto y que pueden conocer el mismo bajo el principio de la jurisdicción concurrente, eligen uno en particular. Pero en este tema de hoy no vamos a ver esa posibilidad de elegir otro foro o ese ejercicio positivo de la autonomía de la voluntad, sino que vamos a ver los casos en donde Venezuela ha asumido jurisdicción por cualquiera de sus criterios menos el de sumisión expresa, pero no la pueden ejercer en virtud de que las partes han elegido un foro distinto a Venezuela, foro que puede ser judicial o arbitral. Ahora, en materia de derogatoria convencional de la jurisdicción, tenemos que hablar en primer lugar de los acuerdos de elección de foro. Los acuerdos de elección de foro, como su nombre lo indica, son aquellas cláusulas o acuerdos independientes en donde las partes, por el ejercicio de su autonomía de la voluntad, eligen un foro judicial nacional particular. Por ejemplo, que las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías elijan a los tribunales venezolanos, o que las partes, como sería el objeto del tema de hoy, en su contrato elijan, por ejemplo, los tribunales de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América. Ahora, estos acuerdos de elección de foro, en lo que respecta a sus efectos negativos, a la derogatoria, tienen unas limitaciones. Estas limitaciones están representadas básicamente por dos instituciones, como lo son la jurisdicción exclusiva y la jurisdicción inderogable. La jurisdicción exclusiva alude a una situación en donde solo los tribunales del foro pueden conocer un supuesto o un litigio en particular, mientras que la jurisdicción inderogable alude a la situación en donde las partes, por el ejercicio de su autonomía de la voluntad, no pueden excluir la jurisdicción de un estado, pero pueden efectivamente elegir acudir ante los tribunales de otro estado. Me voy explicando con estas nociones. En el caso de la jurisdicción exclusiva, indica Joaquín Sánchez Cobiza, que ha sido, creo que, el autor que ha tratado estas nociones de jurisdicción exclusiva en mayor profundidad, que la jurisdicción exclusiva indica supuestos en los que el Estado, por razones técnicas inobjetables, se reserva de manera exclusiva el conocimiento de una determinada controversia. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta noción de jurisdicción exclusiva?
que solo los tribunales del foro pueden conocer una controversia abarcada por el ámbito material de la jurisdicción exclusiva. Y muy importante, si las partes acuden a un foro extranjero, dicha sentencia que resulte de ese procedimiento no será reconocida en el foro. Por eso es que siempre cuando explico la noción de jurisdicción exclusiva, aludo al hecho de que la jurisdicción exclusiva se verifica sobre todo en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Si ustedes ven el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado en materia de requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras, verán que el numeral 3 alude a las situaciones de jurisdicción exclusiva y establece como requisito concurrente el hecho de que la sentencia extranjera no haya infringido la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos. Ahora, frente a esa noción de jurisdicción exclusiva, tenemos a la jurisdicción inderogable. Y la jurisdicción inderogable indica supuestos en los cuales las partes no pueden derogar la jurisdicción de los tribunales del foro, pero solo limita el efecto negativo de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción. ¿Cuál es el efecto práctico de la noción de jurisdicción inderogable? Que las partes no pueden extraer una controversia del conocimiento de los tribunales del foro, pero si acuden a un tribunal extranjero, la sentencia que resulte de ese procedimiento puede ser reconocida en el foro siempre que se cumplan con los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. En el caso de los tribunales venezolanos, esto funcionaría de la siguiente manera. Las partes, por ejemplo, en materia de divorcio, establecen en sus capitulaciones matrimoniales que toda controversia derivada de ese matrimonio y específicamente para ejercer la acción de divorcio, las partes eligen exclusivamente los tribunales del estado de Florida en los Estados Unidos de América, excluyéndose cualquier otro foro competente. En ese caso, lo que excluye la jurisdicción inderogable es esa última frase, excluyendo cualquier otro foro competente. Porque en Venezuela la materia de divorcio entra dentro de los supuestos de jurisdicción inderogable. Lo que quiere decir que si alguna de las partes acude ante los tribunales venezolanos contrariando lo indicado en ese acuerdo de elección de foro, y la otra le opone ese acuerdo en beneficio de los tribunales de Florida, el efecto que va a dar o la declaración que va a rendir el tribunal venezolano es la siguiente: mira, en efecto tienes tu acuerdo de elección de foro, ese acuerdo de elección de foro es válido, pero esta es una materia interrogable para Venezuela, con lo cual no puedes excluir el conocimiento de la misma por los tribunales venezolanos. Lo que al final de cuentas va a resultar que los tribunales venezolanos van a afirmar su jurisdicción y la van a ratificar en el caso de que sea opuesto el acuerdo de elección del foro. Por eso es que, a diferencia de la jurisdicción exclusiva, cuya fuente normativa estaría en el artículo 53, numeral 3, la fuente normativa de la jurisdicción interrogable está en el artículo 47. Lo que ocurre, como vamos a ver en unos momentos, es que uno de los supuestos de jurisdicción interrogable coincide con el de jurisdicción exclusiva, por lo que básicamente la jurisdicción exclusiva, en lo que respecta a esos supuestos, abarca o se come, por así decirlo, la jurisdicción inderogable. Habiendo introducido estas dos nociones de jurisdicción exclusiva y jurisdicción inderogable, vale la pena aludir un poco a la evolución del problema de la derogabilidad de la jurisdicción en la legislación venezolana.
y está específicamente el tema del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. Al menos hasta el Código de Procedimiento Civil de 1916, la regla en Venezuela era la inderogabilidad de la jurisdicción venezolana, estableciéndose en algunos supuestos específicos la posibilidad de que las partes acudieran a un foro extranjero o a unos tribunales arbitrales que decidieran en el extranjero. Pero en artículo 2 del Código de Procedimiento Civil de 1987 comenzó a cambiar este asunto. Pero el asunto está en que este artículo 2 del Código de Procedimiento Civil tuvo una historia bastante particular en cuanto a su codificación. Porque aquí lo que ocurría era que teníamos básicamente dos bandos, por así decirlo, en cuanto a cómo debería ser tratado el tema de la derogabilidad de la jurisdicción. En un lado teníamos a la Asociación de Derecho Marítimo y a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia del momento, que era Luis Corsi, quienes indicaban que en Venezuela la derogabilidad de la jurisdicción debería ser post litem, es decir, una vez surgiera el hecho generador de la controversia. Por ejemplo, si estábamos hablando de jurisdicción en materia de hechos ilícitos, una vez que se hubiese verificado ese hecho ilícito en la realidad, allí solo las partes podrían entonces establecer mediante acuerdo, según esta postura, que acudirían ante los tribunales extranjeros, excluyendo la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Pero del otro lado teníamos a los proyectistas del Código de Procedimiento Civil, es decir, a los doctores Rengel Romberg, Márquez Áñez, Fuenmayor y Mauri, quienes indicaban que no, que la derogabilidad de la jurisdicción debería ser la regla, en primer lugar, y que la misma podría ejercerse incluso antes de que se verificase la causa generadora del litigio. Al final de cuentas, en el Código de Procedimiento Civil de 1987 quedó plasmada esta última postura, estableciéndose en el artículo 2 los supuestos en los cuales la derogabilidad de la jurisdicción no sería procedente, es decir, ya la regla general mutó con ese Código de Procedimiento Civil. La regla general en este caso sería la derogabilidad de la jurisdicción, estableciéndose simplemente en el artículo 2 aquellos supuestos en los cuales la jurisdicción no sería derogable. Ahora, en el caso del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, vemos que allí se plantean tres supuestos de inderogabilidad de la jurisdicción, indicando la norma lo siguiente: la jurisdicción venezolana no puede derogarse convencionalmente en favor de una jurisdicción extranjera ni de árbitros que resuelvan en el exterior cuando se trate de controversias sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República o sobre otras materias que interesen al orden público o a las buenas costumbres. En todos los demás casos se aplicarán los tratados y convenciones internacionales suscritos por Venezuela. Vamos en primer lugar con ese primer supuesto: controversias sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Allí, si bien se trataba de una expresión bastante amplia, controversias sobre bienes inmuebles, la jurisprudencia de la época fue interpretando este criterio en el sentido de que entre esas controversias que tuviesen que ver con la tenencia o con los derechos reales
respecto de un bien inmueble ubicado en Venezuela, el supuesto de jurisdicción inderogable estaría representado por las controversias relativas a derechos reales respecto de bienes inmuebles ubicados en nuestro territorio. O sea, no es cualquier controversia que tuviese que ver con los bienes inmuebles, sino aquellos que efectivamente tratasen o tuviesen como materia central un derecho real. En segundo lugar, tenemos esta referencia a otras materias que interesen al orden público o a las buenas costumbres. Y esta noción traía un poco de problemas porque parecía aludirse allí a la noción de orden público del artículo 6 del Código Civil y no a la noción de orden público en el derecho internacional privado. Recuérdense ustedes que, según lo que vieron en su materia del noveno semestre, el orden público en el derecho internacional privado tiene una dimensión distinta al orden público interno. El orden público interno lo que busca limitar son aquellos casos en donde las partes pueden disponer de la ley en el ejercicio de su autonomía y la voluntad, estableciéndose una categoría de normas llamadas imperativas que no pueden ser excluidas por las partes, en contraposición a esas normas dispositivas en donde se establece en todo caso de forma supletoria una regulación en el caso de que las partes, por el ejercicio de su autonomía de la voluntad, no hayan establecido algo contrario. En el caso del orden público en el derecho internacional privado, lo que establece son una serie de limitaciones a, uno, la aplicación del derecho extranjero, que es la noción específicamente dispuesta en el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero también una limitación al reconocimiento de situaciones jurídicas creadas en el extranjero, como lo indica el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, o bien al reconocimiento de sentencias dictadas en el extranjero, que es lo indicado por la jurisprudencia, al menos en materia de exequatur. Nosotros vamos a ver en unos temas siguientes cómo la Ley de Derecho Internacional Privado eliminó expresamente el requisito del orden público y cómo la jurisprudencia lo ha resucitado, por así decirlo, en la práctica. Pero en todo caso, lo que pareciera aludir este artículo 2 del Código de Procedimiento Civil es al hecho del orden público en el plano interno, sobre todo por esa unión con las buenas costumbres, que es también una referencia del Código de Procedimiento Civil, del Código Civil, venezolano. De igual forma, esa última referencia en los demás casos se aplicarán los tratados y convenciones internacionales suscritos por Venezuela, porque que creo que es una expresión que sobraba en ese caso, porque en todo supuesto se tenía que estudiar el artículo 2 en concordancia con el artículo 8, que establecía ya las fuentes del orden del derecho internacional privado venezolano. Ahora, con la Ley de Derecho Internacional Privado llegó el artículo 47. Y el artículo 47 vino a traer un poco de claridad a este asunto de la jurisdicción inderogable. El artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado indica lo siguiente. La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros o de árbitros que resuelvan en el extranjero. En aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción
o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano. Vamos por partes. En primer lugar, a pesar de que la norma no expresa que la derogabilidad de la jurisdicción venezolana es permitida, cosa que sería más explícita y clara, sí clarificó que en efecto esa es la regla, la derogabilidad de la jurisdicción venezolana. Ello lo hizo al establecer que solo en los 3 supuestos plasmados en la norma es que no se puede derogar la jurisdicción de los tribunales venezolanos, por lo que, por argumento en contrario, en todos los demás supuestos sí es posible derogar la jurisdicción de nuestros tribunales. El segundo de los aspectos relevantes de esta norma es plenamente lógico, y es que el efecto derogatorio de la autonomía de la voluntad de las partes procede solo si efectivamente los tribunales venezolanos tienen jurisdicción. Por eso es que este asunto de las cláusulas de elección de foro lo estudiamos dentro de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción, en este caso derivada de la autonomía de la voluntad de las partes. Porque de lo contrario estaríamos simplemente hablando de una elección de un tribunal que está conectado con el asunto, en donde Venezuela no tiene ningún tipo de conexión. Pero aquí, cuando hablamos de excepciones al ejercicio de la jurisdicción, en este caso estamos hablando de una situación en la que los tribunales venezolanos, por las normas de nuestro sistema de derecho internacional privado, tienen jurisdicción para conocer un asunto, pero por el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, la misma no puede ser ejercida, porque las partes han excluido de alguna manera esa jurisdicción. El efecto de exclusión se estudia después de haberse afirmado en un principio la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Ahora, ¿qué ocurre con los supuestos de jurisdicción inderogable establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano? En primer lugar, tenemos esta norma del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y vamos a ir de nuevo allí por partes. En primer lugar, interesa tratar el tema de las controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Allí es importante atender a que, a pesar de que se hable de controversias, esta norma en ese punto debe ser entendida como asuntos, porque controversias pareciera aludir exclusivamente a la situación en donde tenemos una parte demandante y una parte demandada con posiciones procesales enfrentadas entre sí. Es decir, un litigio en puro término. Pero se pudieran excluir bajo esa noción ciertos asuntos de jurisdicción voluntaria, en donde también puede verse involucrado un derecho real respecto de un bien inmueble situado en el territorio de la República. Ahora, el otro asunto es que se trate de derechos reales sobre bienes inmuebles. Entonces aquí surge un asunto que ustedes vieron en materia de instituciones generales del derecho internacional privado, que es el tema de la calificación. Porque aquí entonces se plantea la duda. ¿Con base a cuál derecho yo califico? 1. ¿Qué es un derecho real? Y 2. ¿Qué es un bien inmueble? Normalmente en materia de bienes se tiende a favorecer, como ustedes habrán visto en su materia de derecho internacional privado, la postura que opta por una calificación lex fori, es decir, por una calificación conforme al lugar de situación del inmueble,
que en el caso de los bienes inmuebles normalmente coincide con la del juez. En nuestro caso sería esto una calificación conforme al derecho venezolano. De allí que entonces debemos tomar en cuenta que según el derecho venezolano son exclusivamente derechos reales aquellos que el legislador califique como tales. Por ello se ha expresado que lo regular es que mediante ese asunto judicial se constituya, se modifique o se extinga un derecho real sobre un bien inmueble ubicado en nuestro país. Y de igual forma la noción de bien inmueble es calificable en este caso según lo que indica nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Ahora hay algo importante que debemos tener en cuenta en este asunto de las controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Y es que esa inderogabilidad de la jurisdicción, y lo mismo ocurre con la exclusividad, es solo aplicable en materia de asuntos sobre bienes individualmente considerados. Me explico. Frente a los asuntos sobre bienes individualmente considerados, tenemos la noción de universalidad de bienes. La universalidad de bienes, como ustedes habrán visto en materia de sucesión y como nosotros ratificamos en el tema 5 al hablar de los criterios del artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se priva en ese caso la noción de unidad de la universalidad, en el sentido de que la universalidad sea sometida a un solo derecho y que el destino de la universalidad sea decidida por un mismo tribunal. Por eso es que cuando el artículo 41 otorga jurisdicción a los tribunales venezolanos, por ejemplo, en materia de sucesión, otorga jurisdicción sobre los bienes ubicados en Venezuela como aquellos ubicados en el extranjero, porque de nuevo allí priva la universalidad sobre los bienes, y que en efecto los tribunales venezolanos, en el caso de asumir jurisdicción, decidan cuál va a ser el destino de toda la universalidad. Entonces, por eso es que se indica, bajo una interpretación armónica del sistema venezolano, que en materia de derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República no aplica las nociones de inderogabilidad o de exclusividad, porque en esos casos si lo tomamos si lo tomamos muy literalmente, entonces tendríamos el supuesto de patrimonios separados, básicamente, en donde del patrimonio integral de la sucesión, por ejemplo, si hay un bien inmueble ubicado en Venezuela, entonces este va a tener un destino distinto de todo el resto de la universalidad, con lo cual no es lógico. Además de que debemos interpretar armónicamente el sistema. Si partimos del hecho de que la jurisdicción que otorga a los tribunales venezolanos el artículo 41 es sobre todos los bienes de la universalidad, sin importar dónde que ellos se encuentren, entonces no hay razón lógica para excluir a Venezuela, para no poder excluir a Venezuela como jurisdicción competente en materia de universalidad de bienes a favor de un tribunal extranjero, porque entonces estaríamos básicamente en la situación en donde Venezuela puede asumir jurisdicción sobre cualquier bien, pero si el bien está ubicado en Venezuela, entonces un tribunal extranjero no puede ejercer plenamente su jurisdicción en materia de universalidad. Igual, si ustedes van teniendo alguna duda con esta noción de interrogabilidad, bueno, la podemos discutir en el grupo de WhatsApp. Como segundo caso o supuesto de jurisdicción inderogable, tenemos, como leímos hace un rato,
el asunto de materias no transables, o como dice la norma, materias respecto de las cuales no cabe transacción. Idealmente, en el derecho venezolano deberíamos tener una norma que nos indique qué materias no son transables, pero lastimosamente esa no es la realidad. Solo tenemos una muy breve referencia en el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil en materia de arbitramiento, en donde allí se plantea un caso en el cual casos en los cuales no cabe excluir la jurisdicción de los tribunales judiciales en favor del arbitramiento en específico. Vamos a leer un momento aquí la norma. A ver, un momento. Ya que ahorita se me crasheó la computadora. Ya les estoy buscando la norma. Para que la leamos un momento. Ok. El artículo 608 en materia de arbitramiento nos indica lo siguiente. Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en número impar antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre estado, sobre divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción. Incluso vemos que esta norma solo establece expresamente dos supuestos: estado civil, divorcio o separación de los cónyuges, pero deja abierta la norma sobre demás asuntos en los cuales no cabe transacción. Y lo mismo de alguna manera establece el artículo 3 de la ley de arbitraje comercial en materia de transabilidad de la transabilidad como criterio para establecer la arbitrabilidad objetiva de una controversia. Por eso es que cierta parte de la doctrina ha indicado que este supuesto es redundante en cuanto a lo que establece el resto del ordenamiento jurídico, porque ya la propia ley de arbitraje comercial establece ese criterio de la transabilidad. Pero el hecho está en que el legislador de la Ley de Derecho Internacional Privado estableció o incorporó expresamente este criterio, porque este no se presentaba en el Código de Procedimiento Civil en materia del artículo 2. Ahora, aquí es importante entender
que cuando hablamos de divorcio, estamos hablando de siempre jurisdicción inderogable, no de jurisdicción exclusiva. Porque antes ocurría una situación particular en cuanto a cómo debía ser entendida esta norma o el artículo 2 en materia de divorcio. Nosotros hemos dicho que la jurisdicción exclusiva tiene por efecto impedir que cualquier sentencia extranjera que verse sobre el ámbito objetivo de la controversia sometida a jurisdicción exclusiva sea reconocida en Venezuela. Entonces, anteriormente, antes de la Ley de Derecho Internacional Privado, por muchos años, se entendió que en materia de divorcio había jurisdicción exclusiva. Es decir, que solo los tribunales venezolanos podían conocer un asunto. Ello partiendo, en principio, del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. Pero entonces, nosotros veíamos que el 90% de la jurisprudencia en materia de exequatur, es decir, en reconocimiento y jurisdicción y ejecución de decisiones extranjeras, era en materia de divorcio. Y las solicitudes procedían. Entonces, ¿qué era lo que ocurría allí? Que era muy particular, y a veces esos malabares jurídicos a los que lleva no entender bien las nociones del derecho internacional privado. Porque allí lo que decían los tribunales venezolanos en sede de exequatur era básicamente lo siguiente: que la jurisdicción en materia de divorcio era exclusiva y por ende allí no cabía transacción, pero que en esos casos conocidas en el extranjero no había una transacción que fuese contraria al orden público venezolano. Entonces, al no haber una transacción contraria al orden público venezolano, se podía admitir que no había una violación al orden público interno de Venezuela, y que por ende era reconocible la sentencia extranjera en materia de divorcio. Esto de nuevo era un argumento súper enrevesado cuando simplemente teníamos una noción distinta, en la que era simplemente más fácil indicar en caso de divorcio lo que existe es una jurisdicción inderogable. Si la incluíamos dentro de los supuestos en los cuales estuviese interesado el orden público y las buenas costumbres del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. Ello implica que, si bien la jurisdicción de los tribunales venezolanos no puede excluirse, cualquier sentencia sobre esta materia dictada por un tribunal extranjero puede ser reconocida en Venezuela siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, en esos casos, simplemente se planteaba, al entenderse bien la jurisdicción inderogable y su diferencia con la jurisdicción exclusiva, y entendiéndose que no todos los supuestos del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil eran de jurisdicción exclusiva, se llegaba a un resultado al resultado lógico, que era admitir que en efecto esa sentencia extranjera sería reconocida en los tribunales venezolanos. Pero de nuevo, esto no fue el razonamiento por muchos años de los tribunales venezolanos, ese reconocimiento. Ahora, como último supuesto del artículo 47, tenemos a las materias que afecten los principios esenciales del orden público venezolano. Y aquí vemos que se habla de principios esenciales del orden público venezolano en una forma bastante coincidente con la noción de orden público del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional, del artículo 8, de la Ley de Derecho Internacional Privado, en materia de orden público en sede de derecho aplicable. Entonces, si bien allí no tenemos
un canon de lo que específicamente son los principios esenciales del orden público venezolano. Esa es una calificación que tiene que ir haciendo el juez. Pero de nuevo, aquí en el artículo 47, afortunadamente, se eliminó la referencia a las buenas costumbres, por lo que aquí ayuda a esa exclusión a separar la noción de orden público establecida en el artículo 6 del Código Civil de aquella que interesa al derecho internacional privado, tanto en materia sustancial o sustantiva como en materia procesal. Entonces, en este caso se estaría hablando de supuestos en donde la derogatoria de la jurisdicción afectaría principios esenciales del orden público. Por lo que tenemos que tener claro que no hay una relación directa entre la declaración que tienen la mayoría de las leyes de indicar que una materia interesa al orden público con que sea inderogable la jurisdicción de los tribunales venezolanos en los supuestos de derecho internacional privado que tengan que ver con esa materia. Porque esa alusión al orden público que tienen esas leyes es al orden público interno, no al orden público en el derecho internacional privado. Esta noción de inderogabilidad con base al orden público, a los principios esenciales del orden público venezolano, tiene mucho que ver con los llamados foros de protección, que es una institución desarrollada especialmente en el ámbito europeo, en donde se admite por regla general que las partes elijan el tribunal competente, pero establecen un foro de protección que estará siempre abierto para la parte que se intenta proteger. Esto se ve, por ejemplo, en materia de consumidores. Como el consumidor es débil y contrata con un fuerte, merece protección. Por eso se dice que cuando hay una cláusula de elección de foro, no suele ser una cláusula concertada, sino una cláusula impuesta por el fuerte. Entonces, ¿qué es lo que dice el legislador europeo? Bueno, ustedes como empresa y consumidor elijan, pero usted consumidor siempre va a conservar el derecho de litigar ante los tribunales de su domicilio porque ese es su foro de protección. Si nosotros lo vemos en este término, el foro de protección es un término bastante elegante y muy bonito, pero de lo que se trata es de decirle al consumidor que su acto de sumisión no deroga la jurisdicción de los tribunales de domicilio. Por eso es que en ese caso se habla de un supuesto de jurisdicción inderogable que se puede en nuestro caso encuadrar en este último supuesto del artículo 47. Por eso es que en materia del derecho internacional privado venezolano, a pesar de que no tenemos una norma igual a la de la Unión Europea, que está específicamente en el reglamento de Bruselas, podemos llegar a la misma conclusión en materia del artículo 47. Si ustedes recuerdan esas cláusulas de elección de foro que yo les copié en la presentación del tema 1, que era una cláusula de Google y una de Microsoft, allí estaríamos ante un supuesto de acuerdo de elección de foro a favor de un tribunal extranjero. En esos casos, si bien está esa cláusula de elección de foro, la defensa del usuario ante esa cláusula es que allí hay un supuesto de jurisdicción inderogable. Por eso es que si ese usuario acude ante los tribunales venezolanos para someter a ellos una controversia, el argumento que muy seguramente opondrían Google o Microsoft de que mira, excluimos esta jurisdicción no sería procedente, porque en ese caso estaríamos ante un principio esencial del orden público venezolano de que el consumidor merece una protección especial como parte débil
de la relación jurídica en concreto. Si bien actualmente no tenemos legislación en materia de protección al consumidor o al usuario, sino una norma rectora de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, creo que todavía es admisible entender que en efecto en Venezuela priva la protección del consumidor, al menos en teoría. En la práctica, bueno, es otra cosa. Ahora, debemos, antes de pasar a otros supuestos de inderogabilidad de la jurisdicción, debemos de nuevo reiterar: el único supuesto del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado que coincide con la noción de jurisdicción exclusiva es aquel relacionado con las controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. La alusión a materias no transables, como a las materias en las que afectan los principios esenciales del orden público venezolano, son solamente jurisdicción inderogable. No hay que confundirla ni tildar a esos otros supuestos también como de jurisdicción exclusiva. Es importante tener eso en cuenta. De igual forma, una última consideración con respecto al artículo 47 que es importante tener en cuenta es la referencia que hace el arbitraje, porque allí se habla de tribunales extranjeros o árbitros que resuelvan en el extranjero, y no hay que entender esa noción de árbitros que resuelvan en el extranjero de forma exclusiva, o sea, de forma muy literal, de que sean solo tribunales arbitrales con sede en el extranjero. Como nosotros vamos a ver en unos temas posteriores, la sede del arbitraje marca, entre otras diversas consecuencias, uno, la ley procesal que sirve de respaldo al procedimiento arbitral, y dos, el lugar en donde podrá ejercerse el recurso de nulidad contra el laudo que resulte de dicho procedimiento. Si tomamos como literal esta alusión del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, tendríamos que solo aquellos supuestos de tribunales arbitrales con sede pactada en el extranjero estarían sometidos a la limitante de la jurisdicción inderogable. Pero en mi criterio también están sometidos a esa limitante aquellos tribunales arbitrales con sede en Venezuela que estén ante un supuesto de arbitraje internacional. En esos casos también sería procedente la limitante en materia de jurisdicción inderogable. Ahora, dentro del ordenamiento jurídico venezolano tenemos otros supuestos de jurisdicción inderogable distintos al del artículo 47. En primer lugar, tenemos que aludir al artículo 358 del Código de Comercio, norma que indica lo siguiente: la jurisdicción que corresponde a los tribunales de Venezuela según sus leyes sobre contratos de seguros celebrados con compañías extranjeras es irrenunciable en todo caso. Esta es una norma que quedó, por así decirlo, rezagada en materia de seguros cuando fueron promulgadas las leyes sobre actividad aseguradora y sobre el contrato de seguro, porque esta norma no se vio derogada. Entonces, en este caso, estamos hablando de un supuesto concreto de inderogabilidad.
Porque a pesar de que se habla allí de irrenunciabilidad, el efecto es similar. Porque si hay si corresponde a los tribunales venezolanos, según las normas de derecho internacional privado, jurisdicción sobre supuestos que versan sobre contratos de seguro celebrados con compañías extranjeras, allí el efecto es que no se puede derogar la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviésemos esta norma del artículo 358? Considero yo que podríamos llegar a la misma solución a través del último supuesto del artículo 47. Porque normalmente los contratos de seguro son contratos de adhesión, y donde de nuevo el beneficiario se puede entender como una parte débil dentro de la relación de seguro. Y en ese caso entonces podríamos también aludir a un supuesto en el que sea contrario, en donde admitir la derogabilidad plena de la jurisdicción de los tribunales venezolanos sería contraria a los principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano. Por ello es que, si no, a pesar de que no tuviésemos esta norma del artículo 358, creo que la institución del foro de protección a través del artículo 47 llevaría al mismo resultado. Además de esta norma, tenemos los artículos 10 y 11 de la Ley de Comercio Marítimo. El artículo 10 indica que corresponde a la jurisdicción venezolana conocer en forma inderogable de las acciones en materia de contratos de transporte de bienes o de personas que ingresan al territorio venezolano. Y el artículo 11 indica lo siguiente: en los casos en que se admita, una vez producido el hecho generador de la acción, la jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos podrá declinarse a favor de tribunales extranjeros o al procedimiento de arbitraje. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ocurre en particular? Que en materia marítima tuvo éxito esa postura de la Asociación de Derecho Marítimo que se defendió cuando se estaba discutiendo el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, de que la derogabilidad de la jurisdicción sea post litem, es decir, una vez se produzca el hecho generador de la acción. Entonces, en esos casos, es solo luego de que se produzca el hecho generador de la acción, como indica el artículo 11 de la Ley de Comercio Marítimo, es que las partes pueden declinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos a favor de un tribunal extranjero o de procedimiento de arbitraje. Finalmente, dentro de los supuestos de inderogabilidad, tenemos el artículo 151 de la Constitución. Reconoce que esta norma indica lo siguiente: en los contratos de interés público, si no fuera improcedente, de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviera expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaran a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. Ahora, dentro de la doctrina venezolana encontramos dos posiciones muy marcadas con respecto a esta norma. La primera posición, defendida por la profesora Claudia Madrid, indica que aquí estamos ante un supuesto de jurisdicción exclusiva que se relaciona de alguna forma con la inmunidad de jurisdicción. Es decir, que solo los tribunales venezolanos en estos casos pueden conocer de las controversias derivadas de contratos de interés público.
Pero el profesor Luis Ernesto Rodríguez plantea una postura distinta, indicando que aquí estamos ante un supuesto especial de jurisdicción inderogable. Porque, en primer lugar, la redacción de la norma deja ver que hay supuestos de contratos de interés público en donde es posible acudir a tribunales extranjeros o a arbitraje internacional. Y allí yo les planteaba hace algunas clases el ejemplo de los bonos emitidos por Venezuela. No hay lugar a duda en determinar que los bonos emitidos por Venezuela se pueden entender como contratos de interés público, los cuales están sometidos a las nociones propias de esa institución. Pero si nosotros leemos el texto de estos de estos bonos emitidos, las condiciones de su emisión, vemos que la mayoría, por no decir casi todos, incluyen una cláusula de elección de foro a favor de los tribunales de Nueva York o de los tribunales de Londres. Entonces, en esos casos no se entiende incorporada esta cláusula a la que alude el artículo 151, o simplemente estamos ante un supuesto de jurisdicción inderogable. Según lo que indica este profesor, allí simplemente se está ante la situación de que en todos casos los tenedores de bonos pueden acudir ante los tribunales venezolanos, y en ese caso el Estado venezolano no puede oponer la falta de jurisdicción de nuestros tribunales. Pero creo que es más razonable admitir que en este caso estamos ante un supuesto de jurisdicción inderogable que ante un supuesto de jurisdicción exclusiva, porque ciertamente no todos los contratos de interés público están sometidos necesariamente a la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Ahora, eso es en lo que respecta a los casos de jurisdicción inderogable. Frente a ello, tenemos los supuestos de jurisdicción exclusiva. Lo que ocurre con la jurisdicción exclusiva es que solo hay un supuesto específico dentro del ordenamiento jurídico venezolano que se admite como de jurisdicción exclusiva, y es el establecido en el artículo 53, numeral 3 de la Ley de Derecho Internacional Privado. El artículo 53 indica lo siguiente: las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúna los siguientes requisitos. Número 3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio. Si bien ahí tenemos una referencia genérica a la jurisdicción exclusiva, vemos que se incluye dentro de la misma a las sentencias que versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Vemos que esta es el mismo primer supuesto del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Por eso es que decimos que uno de esos criterios, en específico coincide en ser jurisdicción inderogable o jurisdicción exclusiva. Ustedes me preguntarán, profesora, pero entonces en ese caso, ¿cuál priva? La jurisdicción exclusiva, porque es la que tiene el efecto más riguroso de no solo excluir la posibilidad de que las partes deroguen la jurisdicción de los tribunales venezolanos, sino también de excluir la posibilidad de que sea reconocida una sentencia extranjera sobre esa materia. Ahora, ¿qué ocurre con la noción de jurisdicción exclusiva? Al estudiar esta noción, Juan Sánchez Cobiza sistematizó las posibles razones por las cuales
puede llegarse a entender que una situación es de jurisdicción exclusiva. Él hablaba en primer lugar de aquellos casos que obedecen a criterios plenamente técnicos. En segundo lugar, aquellos que derivan de índole política. Y en tercer lugar, aquellos derivados de la tendencia de transformar las normas atributivas de jurisdicción en criterios de jurisdicción exclusiva. En este primer caso de criterios que obedecen a aquellos casos de jurisdicción exclusiva que obedecen a criterios plenamente técnicos, él planteaba que este supuesto de controversias respecto a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República se podía incluir allí, porque allí se partía un poco de la noción de soberanía, en donde no se podía admitir que un pedazo del territorio venezolano estuviese sometido a una jurisdicción extranjera. Por eso es que cuando él planteaba la justificación de la jurisdicción exclusiva, él hablaba de materias que tienen una estrecha vinculación con la soberanía del Estado y que sobre ellas los Estados tienen intereses tan fuertes que es necesario reservarse el conocimiento de las controversias relativas a esa materia. Lo que ocurre con esta noción de jurisdicción exclusiva del artículo 53, numeral 3, es que ya se ha estado admitiendo de alguna forma que no siempre allí está involucrado el tema de la soberanía y que podría ser admisible la jurisdicción concurrente, no la jurisdicción exclusiva como límite a la jurisdicción concurrente. Eso es donde lo vemos representado, por ejemplo, en la Ley de Derecho Internacional Privado, en el artículo 46. El artículo 46 indica lo siguiente: no es válida la sumisión en materia de acciones que afecten a la creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, a no ser que lo permita el derecho de la situación de los inmuebles. Entonces vemos que hay casos en donde, irónicamente, los tribunales venezolanos pueden asumir jurisdicción sobre bienes inmuebles ubicados en el extranjero, bienes individualmente considerados, pero excluye en todo caso que un tribunal extranjero conozca sobre los bienes inmuebles individualmente considerados ubicados en Venezuela. Allí no hay una configuración lógica del sistema, pero no hay lugar a dudas de que la norma del artículo 53 es expresa. Ahora, con respecto a la jurisdicción exclusiva, hay que tener muy en cuenta que los supuestos son especiales y deben ser de interpretación restrictiva. No pueden estar sometidos a interpretación extensiva, ni pueden ser objeto de analogía. Debe ser el supuesto concreto establecido por la ley el que derive en esa noción de jurisdicción exclusiva. De igual forma, y reitero, en Venezuela el supuesto de jurisdicción exclusiva del artículo 53, numeral 3, no aplica en materia de universalidad de bienes. No obstante, si ustedes ven la jurisprudencia en materia de exequatur, verán que la postura de la jurisprudencia venezolana ha sido distinta. Porque en esos casos lo que ha ocurrido es que se indica que ha habido una violación respecto de la jurisdicción exclusiva venezolana al por ejemplo, decidirse sobre la partición de una sucesión en donde está incluido un inmueble en Venezuela, pero eso de nuevo no es lógico con respecto a cómo está configurado el sistema venezolano.
Porque si partimos del principio de unidad de la universalidad, entonces en ese caso la sentencia extranjera es plenamente admisible. La solución que ha obtenido o ha ideado la jurisprudencia venezolana como para un poco relativizar esa rigidez de la jurisdicción exclusiva en esos supuestos de universalidades es: si la sentencia extranjera parte de un acuerdo entre las partes, por ejemplo, de un acuerdo entre los excónyuges sobre el patrimonio conyugal o sobre los herederos sobre el patrimonio hereditario, y lo que hace esa sentencia extranjera es homologar un acuerdo, allí se entiende que no hay una violación de la jurisdicción exclusiva. Hay solo una violación de la jurisdicción exclusiva según su noción en los casos en donde el tribunal extranjero directamente lleve a decidir sobre el destino de un inmueble ubicado en Venezuela. Ahora, en último lugar, sobre los acuerdos de elección de foro, es importante tener en cuenta la materia de acuerdos de elección de foro en contratos de adhesión, porque la ley de derecho internacional privado no tiene una norma específica en este sentido. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente representada en dos casos: uno, en el caso de Corporación El Gran Blanco contra Nestlé Lignen Rotterdam y Nestlé Maritime de Venezuela, compañía anónima; y dos, Gilberto Correa contra Dresdner Bank Latinoamérica. Allí se indica, y cito textualmente, lo siguiente: si bien es permisible la derogatoria de la jurisdicción venezolana por vía contractual, no puede aceptarse que los contratos de adhesión en donde no participan ambas partes en la redacción de las cláusulas se disponga acerca de la jurisdicción. Para esta sala, aun cuando el legislador internacional privatista no hace especial mención a la derogación convencional de la jurisdicción en los contratos de adhesión, esta solo es permisible mediante un acuerdo de voluntades que podrá expresarse en forma independiente al conjunto de las normas preredactadas, pero que evidencie ser el producto de la voluntad de todos los contratantes y no tan solo la de uno de ellos, que es lo que al final de cuentas está ejerciendo determinando la Sala Político-Administrativa. Está aplicando la solución particular de la parte único del artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, del artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial en materia de acuerdos de arbitraje sobre contratos de adhesión, en donde aplica igualmente la noción de que debe aplicarse que el acuerdo de arbitraje debe plantearse en forma independiente al resto del contrato de adhesión. Esto es en lo que respecta a los acuerdos de elección de foro. ¿Cuál es el efecto a final de cuentas de los acuerdos de elección de foro? Que una vez determinada su validez, aplicándose de forma analógica lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado, de que la sumisión expresa debe constar por escrito, entendiéndose de nuevo ese escrito en forma amplia, puede ser en un contrato, una cláusula contractual, un acuerdo independiente, puede ser intercambio de cartas, intercambio de correos electrónicos o cualquier medio electrónico que por vía del principio de equivalencia funcional lleve al asunto de que se cumple con esos medios el requisito de la escritura. Pues en esos casos el resultado necesario es que se declara la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos.
Ahora, ¿qué ocurre con los acuerdos de arbitraje? Si bien nosotros vamos a ver un tema especial, que es el penúltimo tema, si no recuerdo mal, de nuestro programa, sobre arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión, aquí vale la pena establecer algunas nociones preliminares sobre arbitraje comercial internacional. En primer lugar está el carácter contractual del arbitraje. Si bien actualmente se admite que el arbitraje se funda en la autonomía de la voluntad, hay entonces duda sobre cuál es la naturaleza del arbitraje, si es contractual, si es jurisdiccional o si es mixta. La postura mayoritaria de la doctrina de arbitraje actual, es que es de naturaleza mixta, en el sentido de que tiene un origen contractual en el acuerdo de elección de las partes, pero tiene un destino jurisdiccional en la labor de los árbitros y en la emisión del laudo arbitral, que efectivamente zanja la controversia entre las partes. Allí los árbitros están ejerciendo una función jurisdiccional. Ahora, ¿de qué forma puede ejercerse la autonomía de la voluntad en el acuerdo, en el arbitraje? Además de, para acordar someter la controversia a ese mecanismo, puede ejercerse en materia de determinar los detalles del procedimiento, de elegir el derecho aplicable a ese acuerdo de arbitraje, de elegir el derecho aplicable al fondo del asunto. Pero aquí estamos hablando simplemente de ese acuerdo de arbitraje en donde las partes eligen no someter las controversias a los tribunales judiciales, sino a los tribunales arbitrales. Entonces aquí el acuerdo de arbitraje tiene un papel fundamental porque, como lo indica el artículo 5 de la ley de derecho de la ley de arbitraje comercial, el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Ahora, en materia de arbitraje, nosotros, de arbitraje internacional particularmente, nosotros tenemos en Venezuela varias fuentes relevantes. En primer lugar, tenemos a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Convención de Nueva York de 1958, que si bien alude principalmente a los laudos, también habla sobre el reconocimiento de los acuerdos de arbitraje. Específicamente el artículo 2, numeral 1, y el resto del artículo 2 establece algunas normas relevantes sobre acuerdos de arbitraje. Allí se indica, en ese numeral 1, que cada uno de los estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica contractual o no contractual concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. Interpreta de forma amplia esa noción, esa expresión de acuerdo por escrito, y establece la obligación de los tribunales de cada estado contratante que cuando conozcan un litigio que las partes hayan sometido expresamente a arbitraje, de remitirlas a ellas siempre que se ejerza la excepción de arbitraje. En forma similar regula el asunto la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial, que es la Convención de Panamá de 1975. Como tercer tratado relevante tenemos a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, en donde no se trata tanto el tema de los acuerdos de arbitraje, sino del reconocimiento de los laudos arbitrales en el contexto del arbitraje internacional o del arbitraje extranjero en tal caso. Además, tenemos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde nos interesan los artículos 253 y 258 principalmente, pero donde también es relevante
el artículo 26. ¿Qué nos dicen los artículos 256, 253 y 258? El 253 incluye al arbitraje dentro del llamado sistema de justicia, en donde nosotros, incluso como abogados, estamos también incluidos. Y el artículo 258 establece la obligación del legislador de promover el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje. Esta noción de promoción del arbitraje o principio pro arbitraje que establece el artículo 258 ha sido extendida por la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los jueces, en donde ellos también tienen la obligación de promover el arbitraje y de no torpedear el ejercicio de las partes de someter sus controversias a arbitraje en favor de beneficiar la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Por eso es que la doctrina venezolana, específicamente el profesor Hernández Bretón en un inicio, pero luego eso fue admitido por el resto de la doctrina y luego por la jurisprudencia, se ha admitido que a la luz del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no hay solo un derecho a la tutela judicial efectiva en el sentido de la que brindan los tribunales ordinarios, sino también un derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el sentido de incluirse al lado de la función judicial la función arbitral. Y finalmente, como fuente interna, tenemos a la Ley de Arbitraje Comercial, en donde se establecen una serie de nociones importantes en materia de acuerdos de arbitraje. Ahora, sobre las características del acuerdo de arbitraje, y simplemente aquí quiero hacer breve referencia a ciertas nociones. Tenemos en primer lugar que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo obligatorio, en donde eso tiene dos dimensiones. Una primera relativa al cumplimiento del acuerdo de arbitraje, en el sentido de que si una de las partes acude ante los tribunales judiciales, la otra puede oponerle el acuerdo de arbitraje con el efecto de que se remita a este mecanismo por el Tribunal Judicial. Y dos, en la obligatoriedad de cumplimiento del laudo arbitral. El destino final del acuerdo de arbitraje es la emisión de un laudo arbitral. Entonces, el acuerdo, ese carácter obligatorio del acuerdo se transmite también en la obligatoriedad de cumplimiento del laudo arbitral y en la posibilidad de que incluso sea objeto de ejecución forzosa por los tribunales judiciales. Ahora, ¿qué ocurre con el acuerdo de arbitraje? Que se entiende que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo separable del resto del contrato o de la relación en donde se encuentra incluido. Esto está reconocido en el artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial, norma que indica lo siguiente: el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, el acuerdo de arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de los demás estipulaciones del mismo. La decisión del tribunal arbitral del que el contrato es nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de arbitraje. Sobre el principio de separabilidad, ha explicado la doctrina que hay dos consecuencias: una consecuencia conflictual y una consecuencia material. La consecuencia conflictual está representada por el hecho de que el acuerdo de arbitraje puede estar sometido a un derecho distinto del resto del contrato en donde está contenido. Entonces, esa situación en donde haya un acuerdo de arbitraje y un acuerdo de elección de derecho aplicable no necesariamente somete el acuerdo de arbitraje a ese derecho que han elegido las partes. Y la consecuencia material está representada por el hecho de que la nulidad del acuerdo en su totalidad no conlleva la nulidad del acuerdo de arbitraje.
y en todo caso la nulidad del acuerdo de arbitraje va a ser decidida por el tribunal arbitral. Esto último está representado por el llamado principio competence, que lo que implica es que el tribunal arbitral está facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso en casos de alegatos de nulidad. El principio competence tiene tanto un efecto negativo, un efecto positivo, como un efecto negativo. El efecto positivo está en otorgarle efectivamente al tribunal arbitral la posibilidad de decidir sobre su propia competencia, y el efecto negativo está en que esa decisión sobre la propia competencia debe ser dada en primer lugar, pero no exclusivamente, por el tribunal arbitral. Es decir, el primero que debe decidir sobre la competencia del tribunal arbitral es el propio tribunal arbitral, pero ello luego está sometido a la noción de impugnabilidad del laudo arbitral, de que el laudo arbitral puede ser impugnado en sede de nulidad ante el juzgado superior de la sede del arbitraje, caso en el cual se puede revisar también el tema de la competencia. Esa noción del principio competence está representada o reconocida en Venezuela en los artículos 7 y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial. Ahora, ¿qué ocurre con la validez del acuerdo de arbitraje? Ahí tenemos tanto la validez formal como la validez sustancial. La validez formal está representada básicamente por el requisito de la escritura. Ese requisito es el más comúnmente indicado. Está previsto en el artículo 2, numeral 1 de la Convención de Nueva York, en el artículo 1 de la Convención de Panamá y en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial. Ahora, hay algo adicional que requiere la Convención de Nueva York, y es el hecho de que el acuerdo de arbitraje esté firmado por las partes. Ahora, eso quiere decir que en todos los casos sometidos a la Convención de Nueva York debe ser necesariamente firmado el acuerdo de arbitraje. En principio sí, pero el propia Convención de Nueva York establece el principio de favor recognitionis en el artículo 7, numeral 1, y allí deja abierta la puerta a que en casos en donde otros tratados o leyes internas no establezcan ese requisito de la firma, como es el caso de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, la misma no sea exigida. Entonces, en casos en donde aplique la Convención de Nueva York, por vía de ese artículo 7, numeral 1, se puede llegar a que prevalezca simplemente el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial y se exija simplemente el requisito de la escritura del arbitraje, del acuerdo de arbitraje. Ahora, ¿en qué formas puede adoptar el acuerdo de arbitraje? Puedes adoptar la forma de una cláusula contractual, de un acuerdo independiente que sea incorporado por referencia en todas y cada una de las relaciones contractuales concretas entre esas partes. Puede partir del canje de cartas o comunicaciones escritas. Puede ser también objeto de canjes de correos electrónicos, o incluso puede estar representado en código informático. Porque, por ejemplo, si tenemos dentro de un contrato inteligente un acuerdo de arbitraje, siempre que la voluntad de las partes sea representable en ese código informático, y que ese código informático sea consultable luego por el juez o por el tribunal arbitral para decidir sobre su propia competencia, entonces allí no hay ningún problema en admitir la validez formal de ese acuerdo de arbitraje. Ahora, eso es lo que respecta a la validez formal. ¿Qué ocurre con la validez sustancial? Que la misma no está
del todo regulada, sino que simplemente se hace referencia a ella en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Si nosotros vemos el artículo 5, numeral 1, literal A de la Convención de Nueva York, artículo 5, numeral 1 del literal A de la Convención de Panamá y artículo 49, literal G de la Ley de Arbitraje Comercial, allí se hace referencia a la validez sustancial del acuerdo de arbitraje como requisito para el reconocimiento del laudo arbitral. En donde se somete ese acuerdo de arbitraje a la ley que le es aplicable, al acuerdo a que las partes lo hayan sometido, o si nada se hubiera indicado al respecto, en virtud de la ley en el que se haya dictado la sentencia, o en este caso el laudo arbitral. Entonces, en esos supuestos, lo que se indica es que el acuerdo de arbitraje va a estar sometido, en primer lugar, al derecho que las partes hayan elegido directamente, pero en segundo lugar va a estar sometido al derecho del lugar en donde se haya dictado el laudo arbitral. No obstante, esta última referencia no la contiene la ley de arbitraje comercial, porque el artículo 49 numeral G solo habla de que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la ley a la cual las partes lo hayan sometido, pero por vía analógica o de principios generales se llega también a la noción del el derecho conforme al cual fue emitido el laudo como criterio de evaluación de la validez sustancial del acuerdo de arbitraje. Pero como vemos, de nuevo, no hay mayor regulación sobre la validez sustancial más allá de la arbitrabilidad objetiva y subjetiva del acuerdo de arbitraje. La arbitrabilidad subjetiva hace referencia a que las partes tengan la capacidad suficiente para someterse a arbitraje, mientras que la arbitrabilidad objetiva hace referencia a que una materia en concreto sea sometible a arbitraje. El criterio normal sobre arbitrabilidad objetiva en Venezuela, el legal, establecido en el artículo 3, son materias no transables. Mejor dicho, materias transables o materias en las cuales cabe transacción, en donde también pueden ser sometidas a arbitraje. Pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en el caso Astiven Castilleros de Venezuela y luego ratificada, en primer lugar en el caso Hildegard Rondón de Sansón y luego ratificada en Astiven Castilleros de Venezuela, establecieron el principio tuitivo, en donde básicamente cualquier controversia que sea posible someter a los tribunales judiciales también puede ser sometida a los tribunales arbitrales, salvo que la ley expresamente lo excluye, como en algunos supuestos del artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial. Ahora, pueden haber casos en donde los acuerdos de arbitraje estén sufran de ciertas patologías, y la doctrina, específicamente el profesor Ramón Escobar Alvarado, ha sistematizado estas patologías en tres supuestos. En primer lugar, los acuerdos de arbitraje patológicos por optativos, en donde no se excluye la jurisdicción de los tribunales judiciales.
Esa exclusión viene de la ley, por lo que el acuerdo patológico por optativo se presenta sobre todo en casos en donde se deja abierta la posibilidad de acudir a los tribunales judiciales. Por ejemplo, en casos en donde hay un acuerdo de arbitraje y como última cláusula se diga que las partes eligen como domicilio del contrato la ciudad de Caracas, Venezuela, a cuyos tribunales se someten adicionalmente. Allí esa dualidad de cláusulas ha sido interpretada inteligentemente por la jurisprudencia en el sentido de que son los tribunales de esa ciudad los que específicamente pueden auxiliar la labor del tribunal arbitral, pero que no necesariamente allí se está ante un acuerdo de arbitraje inválido. Ello interpretando el acuerdo de arbitraje bajo el principio pro arbitraje, que es un criterio de interpretación importante en Venezuela, en donde básicamente se debe favorecer en todo aquello que sea razonable la voluntad de las partes de acudir a arbitraje. En segundo lugar tenemos el acuerdo de arbitraje patológico por incierto, que es cuando sus términos son vagos e imprecisos. Allí tenemos, por ejemplo, la incorrecta designación del centro de arbitraje. Por ejemplo, que nosotros hagamos referencia en un acuerdo de arbitraje al centro de arbitraje de Caracas. En Caracas hay dos centros de arbitraje: el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas y el centro empresarial de conciliación y arbitraje, el CERCA. Entonces, allí en ese caso no tenemos una referencia expresa en ninguno de ellos. No obstante, hubo un supuesto en donde había una cláusula que hacía exactamente esa referencia, y como fue sometida al centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, y allí había una similitud, al menos parcial, con la denominación del centro, se admitió la validez del acuerdo y se mantuvo en pie el mismo. Y también está el caso del acuerdo de arbitraje patológico por inejecutable, que allí pueden haber situaciones tales como que ha expirado algún término para iniciar el procedimiento de arbitraje. Por ejemplo, que se haya previsto que el acuerdo de arbitraje se puede ejercer solo dentro de un año desde que se ha suscrito el contrato, o de 2 meses desde que ha surgido la controversia, o que el acuerdo de arbitraje sea redactado en términos excesivos o altamente pormenorizados que impidan su ejecución. Por ejemplo, en donde se indique que el árbitro debe ser abogado y licenciado en computación y tener más de 20 años en experiencia en criptomonedas y en sistemas de contratos inteligentes. Ese acuerdo de arbitraje es patológico por inejecutable. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si bien son pocos los abogados que a la vez son licenciados en computación, es totalmente imposible que actualmente haya alguien con 20 años de experiencia en criptomonedas y sistemas de contratos inteligentes, porque las criptomonedas tal como los conocemos solo tienen 13 años de haber sido creadas con el sistema Bitcoin en el año 2008, y los sistemas de contratos inteligentes como actualmente los conocemos solo tienen al menos unos 6 años de haber sido implementadas en la materia a través del sistema Ethereum. Entonces allí es imposible que alguien tenga 20 años de experiencia en unas materias que no tienen ni siquiera 20 años de haber sido creadas. Ahora, todas estas nociones sobre el acuerdo de arbitraje nos llevan necesariamente al acuerdo que tiene el efecto que tiene el acuerdo de arbitraje sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Y el efecto es que excluye la jurisdicción de los tribunales. Eso está previsto por la propia ley de arbitraje comercial, de nuevo en el artículo 5. El asunto está en cómo se hace valer ese efecto de exclusión, que es la llamada excepción de arbitraje. La excepción de arbitraje en Venezuela se canaliza a través del alegato de falta de jurisdicción
previsto en el ordinal primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. En esos casos estamos en esos casos nosotros estamos ante la cuestión previa que más se le parece al efecto del acuerdo de arbitraje. Pero propiamente aquí no podemos hablar de falta de jurisdicción porque la jurisdicción se supone que es única, y dos, porque la jurisdicción de los tribunales judiciales no se excluye del todo, porque en efecto la materia que ha sido decidida en arbitraje puede ser luego revisada en sede de nulidad ante los tribunales judiciales. En todo caso, las otras opciones que han sido utilizadas no son del todo satisfactorias, porque se ha planteado el tema de la falta de competencia, pero los tribunales judiciales y los tribunales arbitrales, a pesar de estar bajo el sistema de justicia, no están sometidos a una autoridad común en donde se hable de falta de competencia. Y la cuestión previa de prohibición de la ley de admitir la acción tampoco ha sido del todo satisfactoria, porque no hay en efecto una norma específica que indique que es inadmisible una demanda que las partes hayan sometido a su controversia de arbitraje. Por eso es que se canaliza de nuevo a través del alegato de la falta de jurisdicción, y ello ha sido así ratificado por la Sala Política, por el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo les traigo ahí como ejemplo la sentencia número 927 del 1 de agosto de 2018, caso Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal contra CGM Promociones, compañía anónima. Entonces, en esos casos se entiende que hay falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos en los casos en donde exista un acuerdo de arbitraje. Ahora, ¿qué es lo que debe hacerse en el caso de que sea opuesta una falta de jurisdicción a los tribunales venezolanos por la existencia de un acuerdo de arbitraje? Allí lo que tiene que revisar el tribunal judicial respecto a ese acuerdo de arbitraje es muy limitado, porque lo único que tiene que revisar es que el acuerdo de arbitraje se presenta de forma escrita, según lo que establece el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial. Y en segundo lugar, que no se presente ningún vicio al consentimiento, es decir, que esa cláusula de arbitraje no haya sido suscrita bajo violencia, dolo o error. Y en todo caso, que si se trata de un acuerdo de arbitraje sobre un contrato de adhesión, que la manifestación de voluntad de la misma sea independiente al resto del contrato. Pero de resto no se tiene que meter con más el tribunal judicial al revisar el acuerdo de arbitraje. Por eso es que si ustedes ven las sentencias de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en materia de falta de jurisdicción por existencia del acuerdo de arbitraje, la revisión es muy limitada. Ahora, esto es en lo que respecta a los acuerdos de arbitraje. Adicionalmente, allí en las láminas ustedes tienen unas recomendaciones prácticas para la redacción de acuerdos de elección de foro y para la redacción de acuerdos de arbitraje, donde las mismas se derivan sobre todo de mi experiencia práctica, en donde es válido tener en consideración esos asuntos para tener unas cláusulas de elección de foro y unas cláusulas de arbitraje que sean efectivamente válidas en el asunto. De igual forma, tienen unos casos prácticos sobre acuerdos de elección de foro y acuerdos de arbitraje. En donde
de nuevo, como hemos visto en materia de excepciones al ejercicio de la jurisdicción, ustedes deben, en primer lugar, decidir la jurisdicción de los tribunales venezolanos y luego pasar al asunto de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción. Lo que podemos hacer, si ustedes quieren, es que revisen esos casos prácticos y a través del chat de WhatsApp resolvamos cualquier duda sobre los mismos, o incluso podemos discutir en el transcurso de esta semana la solución de estos casos. Bueno, si les resta a ustedes alguna duda sobre este tema 7 relativo a la derogatoria convencional de la jurisdicción, bueno, quedó pendiente. Este seguro sería el último tema que iría para este primer corte. Es decir, este sería el último tema para el primer parcial a celebrarse dentro de, si no recuerdo mal, 2 semanas. Entonces, cualquier duda que tengan sobre este tema quedó pendiente y bueno, quedó a la orden cualquier cosa.